El mensaje profético. Dios escogió usar el medio de la profecía para revelar su propósito al hombre en una época en la historia del pueblo de Israel. La profecía es una clase de literatura que se caracteriza por ser revelación de Dios, que inspira al profeta para pronunciar ese mensaje con convicción fuerte. Los profetas fueron designados con otros nombres, tales como atalaya, hombre de Dios, siervo de Jehová, mensajero de Dios, intérprete y el hombre del Espíritu. La palabra roe significa ver y lleva la idea de que el profeta ve cosas que el hombre ordinario no puede percibir. La palabra profeta en español viene del griego, combinando la palabra pro, que significa delante de, y femi, que quiere decir yo hablo. Muchos se interesan en el aspecto de clarividencia en la profecía porque piensan que pueden adquirir una llave para descifrar el futuro de alguna manera especial y que esto les dará una ventaja sobre otras personas. A otros les atrae la predicción porque creen que podrían saber acerca del futuro de forma extraordinaria. Aquí, para aclarar el mensaje profético, debemos entender que, como dijimos en el anterior video, que Dios habló a su pueblo a través de profetas. Dios mandaba un mensaje a través de hombres escogidos directamente por Dios, llamados profetas, porque eran los encargados de llevar ese mensaje divino para hacer que el hombre hiciera un alto en el camino y pudiera hacer un análisis de su comportamiento, de su conducta, de su obediencia y poder volver al camino que el Señor le estaba marcando y al cual le estaba llamando. Los profetas en el Antiguo Testamento son los encargados de llevar esa palabra, de llevar ese mensaje, esa idea divina que el hombre no podía percibir de parte de Dios, sino que era un mensaje de Dios directamente a través de sus enviados, de sus mensajeros llamados los profetas. Encontramos entonces en la Biblia profetas mayores y profetas menores, encargados de parte de Dios de llevar ese mensaje. Aquí debemos entonces entender que no es clarividencia, que no es que el hombre pueda descifrar el futuro por simplemente un llamado divino. No, era un mensaje directamente de Dios. Dios, que conoce todas las cosas, la mente, el corazón del hombre, daba un mensaje al profeta para que lo llevara. Y él simplemente hablaba lo que el Señor le enviaba, lo que el Señor le mandaba. También hay que entender entonces que no era una predicción del futuro, sino que la profecía era simplemente para hacer una advertencia, una amonestación, para que el hombre hiciera una corrección de su conducta, hiciera una corrección de su principio ético, hiciera una corrección de su vida delante de Dios, para que el Señor de él tuviera misericordia. Así las cosas, la profecía en el Antiguo Testamento marca un alto estándar de ética, un llamado de Dios para que la conducta del hombre se afirmara en la palabra de Dios y no hiciera en su vida o de su vida lo que a él le pareciere. Por eso ese mensaje profético en el Antiguo Testamento enmarca la ética del comportamiento del ser humano, en este caso del pueblo elegido. El mensaje profético tenía directamente que ver con el futuro inmediato, la predicción que el Señor
daba a los profetas a través de su palabra no era para con el futuro remoto lejano, sino era para una vida inmediata, es decir, para hoy. La mayoría del contenido de los mensajes de los profetas tenía que ver con los problemas que aquejaban a la misma nación de Judá o Israel y lo que estaba pasando con las naciones vecinas. El aspecto moral nos llama la atención porque muchas de las profecías tenían que ver con condiciones de índole moral. Los profetas pueden ser considerados como preservadores de los valores morales y religiosos para el pueblo. Sus mensajes fueron dirigidos al pueblo y a los dirigentes políticos y religiosos y representan una plegaria para volver a los caminos que Dios les había señalado. Démonos cuenta entonces que Dios llama la atención en la parte moral. Las profecías dadas por el Señor tienen que ver con la conducta y el comportamiento de su pueblo en su tiempo. Y asimismo los profetas eran los encargados de preservar esos valores, de que su pueblo volviera a Dios, de que se encaminara en el camino de Dios y que se apartaran del camino del pecado, de la maldad, de la idolatría y de muchas perversidades que el pueblo había adquirido cuando conquistaban la tierra que el Señor les había prometido. La base del mensaje profético. El mensaje profético se basa en principios teológicos y morales que los hombres habían recibido en las revelaciones anteriores de parte de Dios. Recordemos entonces que cuando miramos en Isaías 40, del 12 al 28, Jeremías 27, versículo 5, que Dios es creador. Era el principal mensaje que Dios le recordaba a su pueblo, que había un Dios creador al cual teníamos que obedecer. En ese campo o en ese entonces, en ese tiempo, el pueblo de Israel tenía que obedecer y tenía que recordar que Dios era su creador y a él tenían que obedecer. También es importante entender que Dios es omnipotente y soberano sobre toda la creación. Jeremías 23, del 23 al 24, Amós 9, del 5 al 6, Isaías 43, 13. El mensaje profético enviado por Dios a través de los profetas a su pueblo era recordar entonces que Dios es omnipotente, que Dios todo lo puede y que además es el soberano de toda la creación. Era para recordarles estas cualidades de Dios. El ser humano es creación de Dios y tiene la responsabilidad de señorear sobre la tierra. Génesis 1, del 26 al 30. Este mensaje también le recuerda al ser humano que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios es nuestro creador porque Él creó al ser humano y tenemos la responsabilidad de cuidar la creación de Dios. Por eso el Señor, a través de su palabra, les recordaba esta situación. Los profetas hicieron hincapié en el día de Jehová, en el día del juicio, en el cual Dios iba a castigar a su pueblo por su maldad y a tratar de hacer una nación más pura y más obediente a sus mandatos. Isaías 2:12, Isaías 13, del 6 al 11, Ezequiel 30, del 2 al 6, Joel 1:15. Y vemos los demás profetas que hablaron palabra de Dios. Los profetas vieron el día perfecto en el reino mesiánico que vendría por medio del Mesías, el ungido divino a quien Dios iba a mandar. Isaías 9, de 6 al 7. Por eso cuando miramos la ética en el Antiguo Testamento, Dios le recuerda a su pueblo quiénes son y quién es Dios y cuál era el propósito de Dios. Simplemente hacer una nación más pura y más obediente a sus mandatos. Recordemos entonces que no hay institución sin normas, no hay gobierno sin normas, no hay familia sin normas, no hay hombres sin normas. Así Dios estableció sus normas para que el pueblo le obedeciera.